profesionales que está pensando. Recuerden que este tipo de obras con estos elementos prefabricados, dijimos que comenzábamos por analizar la factibilidad técnica desde el punto de vista de que esta obra sea posible, de que en el lugar donde va a estar emplazada se va a poder montar los distintos elementos. Es más, para poder montar los distintos elementos tengo que tener la posibilidad de poder transportarlos, ¿correcto? Entonces, la factibilidad técnica comienza desde el análisis de poder montar y transportar los distintos elementos a obra. Obviamente que en función de donde está emplazada la obra y su distancia a la fábrica, comienza a analizarse los costos de transporte, que en muchos casos los costos de transporte hacen de que sea inviable. ¿Por qué? Porque la obra esté muy alejada de la fábrica, que sea inviable la realización de esa obra con este tipo de sistema. Entonces, aprobada esta factibilidad técnica, aprobados los costos, comienza el despiece. ¿Qué es lo que ustedes tienen que analizar en la obra que estén visitando? ¿A qué sistema corresponde? Una vez que analice el sistema, ver los distintos elementos, nosotros vamos a empezar a analizar los elementos con armadura floja o armadura convencional para poder avanzar sobre el proceso de fabricación y los distintos controles. Estamos bien acá se ve justamente los detalles técnicos de esta tipología de columna. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Bueno, es una columna de geometría cuadrada. ¿Qué me tiene, bueno, casi cuadrada? ¿Qué me tiene que indicar el calculista? Sobre todo los detalles de armadura, los refuerzos. Fíjense en esta zona, esto es una ménsula donde está fuertemente armada. El detalle, en este caso, del caño para permitir el desagüe del agua pluvial. Fíjense la armadura, que es la armadura que me permite calcular y poder unir esta columna con las vigas. Y otro detalle que es importantísimo, el tipo de hormigón, con su resistencia característica, y el fabricante, en función de este tipo de hormigón, ya puede suponer qué resistencia inmediata, es decir, la resistencia previa para poder desmoldar y llevar al acopio este elemento, o bien cargarlo en el camión para que esté listo para llevarlo a la obra. Entonces, estos serían los datos básicos necesarios para empezar a hacer justamente la planificación de la producción, en donde voy a establecer, en función de lo que vimos, la cantidad de moles que tenga, de la capacidad que tenga para elaborar armadura, ya empiezo a planificar la producción de todos los elementos. Lo que se comienza a fabricar es justamente la armadura, para poder ir teniendo las listas, y esta secuencia de lo que voy a fabricar primero tiene que estar unida a la secuencia del montaje. Ya después, cuando veamos mejor. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Dijimos que estos son sistemas de viga y columna de esqueleto resistente. Entonces se comienza a fabricar desde lo primero, que son las columnas, después las vigas, los paneles de techo y los paneles de cerramiento lateral. Un poco esa es la idea. Entonces, teniendo ya el detalle, el croquis de todo lo que es la armadura, empezamos a entender cómo es el proceso de fabricación. Profe. Sí, te escucho.
puede decir cómo se denomina cuando empezamos a leer los diámetros? 2, y hay un círculo que dice 2, diámetro del 8. ¿Me puede explicar bien eso? A ver, espérate que vuelva. Déjame que vuelva. ¿Están viendo ustedes? No estás compartiendo, Claudia. No. A ver, ahí se ve. Ya se está empezando a compartir. Bien. Ahí está. Hay nomenclaturas que cada fabricante lo tienen. No se olviden que hoy con las herramientas de los procesos BIM está todo automatizado, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Esto es lo básico. Tengo un plano, un croquis de... Cada fabricante tiene su metodología. Acá en lo que nosotros estamos viendo, por lo general, son las posiciones y la cantidad de hierros que tengo, ¿sí? Entonces, muchas veces estos son 2 hierros, ¿sí?, del 20, en esta posición, donde muchas veces, después, en este tipo de posiciones, yo puedo tener un croquis de detalle. Estoy respondiendo tu inquietud, ¿se entiende? Sí, quería saber eso? ese círculo a qué va a ser. Perfecto. Esa matriz es muy importante porque después yo puedo justamente con esa matriz fabricar una planilla de control. No se olviden de que esta armadura, el que la va realizando, la tiene que ir controlando, pero antes de colocarla en el molde, tengo que tener esta instancia de controlar la armadura. Alguien que no sea el que la fabrico, antes de transportarla al lado del molde, tiene que dar el ok. Para eso, tiene que, en esta matriz, ir chequeando que cada uno de esos controles, que cada una de esas posiciones, estén perfectamente controladas. Entonces, lo que están mencionando como una posible matriz de control es lo que estamos necesitando. Entonces, primero es lo primero. Ya estamos dispuestos a fabricar este elemento. Lo primero que tenemos que hacer es la limpieza y el replanteo de la pieza en el molde. Es importantísimo que el molde no tenga imperfecciones. Esto de limpiar, quitar restos de soldadura, no se olviden esto que vimos de las pistas, que son pistas que pueden recibir cualquier tipo de forma. Esas formas muchas veces las damos con laterales que se van fijando a la pista con soldaduras, y esas soldaduras van dejando marcas, ¿sí? Y esas marcas, o la suciedad que tenga el molde como restos de hormigón, es lo que se va copiando en el hormigón, y esa copia de esas imperfecciones se multiplica en función de la cantidad de piezas similares que yo esté fabricando. Por eso este primer paso de la limpieza es importantísima para poder dejar el molde en condiciones y que justamente el hormigón no copie las imperfecciones que pueda llegar a tener por una mala limpieza. Esto lo vimos, a ver si me deja ir, en estas pistas continuas, pero sobre laterales es ese armado que tengo que realizarlo para justamente tener una perfecta estanqueidad de la base y los laterales, y lo que veíamos recién, la limpieza para que no haya deformaciones, no haya impurezas que posteriormente se copien con el hormigón. La colocación del desmoldante es algo importantísimo. Algo comentamos de que el desmoldante no puede ser cualquiera. Estos desmoldantes que algún comentario hicimos, que sean caseros, es lo que me trae aparejado después manchas en la pieza. Entonces la sugerencia y la necesidad es que si estamos en un proceso industrial,
el desmoldante tenga que tener una cierta garantía, una cierta certificación de algún fabricante. Segundo, de que el desmoldante es adecuado para esto que tenga que tener y que tenga que resistir temperatura y humedad a partir del curado vapor. Y lo más importante es que el desmoldante sea uniforme en la medida en que voy fabricando las piezas. Con lo cual, cuando yo puedo salir del paso con estas preparaciones caseras de distintos tipos de aceite, si he realizado las pruebas adecuadas y si sé si esa mezcla casera, primero, no me genera manchas y la voy a poder mantener a lo largo del tiempo. Pero lo más aconsejable es que del moldante sea un producto industrial, que el fabricante me garantice con un cierto certificado cómo está compuesto ese desmoldante y sobre todo que a lo largo del tiempo no vaya a tener variaciones. ¿Estamos? Eso es lo más importante. Cerramos el molde. La colocación de las armaduras es previa a esta verificación, a que tenga justamente todas las armaduras en función de este croquis inicial que vimos. Acá vemos la importancia de los separadores adecuados para darle el recubrimiento necesario, de ir cerrando las tapas, ir justamente tratando de que poniendo estas laterales fijados al molde para que resista el hormigón que le voy a colocar. Es una tarea importantísima que se realiza antes de proceder al hormigonado. Vamos de nuevo entonces, la colocación de las armaduras. Encima de los laterales coloco los separadores que veíamos recién, y una vez que he verificado las armaduras, que verifico que los separadores no se mueven, coloco la armadura y termino de armar los laterales de los moldes. La colocación de los insertos necesarios para levantar la pieza. Un elemento extra a la armadura es el tubo de desagüe, pero eso ya me viene previamente colocado. Entonces lo que tengo que verificar son los insertos, sobre todo para poder levantar la pieza una vez que ha sido ya curada y el hormigón tiene la resistencia necesaria. Este nivelado de los vértices de las ménsulas, es importante que esté verificado la perpendicularidad de las caras, porque si esas caras no son perpendiculares, fíjense si estamos en una ménsula, si la cara no es perpendicular, lo que posteriormente se me va a generar es un mal apoyo de la viga sobre esta ménsula donde va apoyada. La estanqueidad es importantísima, por eso muchas veces, previo a colocar la armadura, es necesario sellar los moldes, porque si esos laterales no están perfectamente sellados, es lo que se produce después, esa rebaba o ese cambio de coloración en los bordes, porque justamente se me ha colado un poco de lechada de hormigón. Ya vamos a ver un poco la foto. Se le termina de colocar el desmoldante a los costados del molde. La colocación del desmoldante es justamente para evitar que se me acumule tanto hormigón y pueda tener un mantenimiento más adecuado de los moldes. Se hormigona controlando, bueno, obviamente que antes de hormigonar,
todos los ensayos que ustedes vieron en tecnología del hormigón y tecnología de los materiales. Es necesario porque si bien el calculista me da la resistencia característica del hormigón, yo tengo que tener armada mis dosificaciones, teniendo en cuenta la densidad de armadura y teniendo en cuenta el espesor de recubrimiento, y a partir de ahí empiezo a diseñar las distintas mezclas. Si tengo en cuenta la densidad de armaduras, voy a tener en claro qué tipo de vibradores voy a utilizar. En este tipo de piezas, lo más común son los vibradores de aguja. Entonces, teniendo en claro la densidad de armadura, el tamaño máximo de los áridos, para poder conjugarlo con la resistencia característica y con la resistencia inmediata, procedo, antes de colocar el hormigón en la pieza, a realizar los ensayos sobre hormigón en estado fresco. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo para poder garantizar las condiciones de dosificación que han sido diseñados, qué ensayos ustedes harían antes de verter el hormigón en las piezas? Asentamiento, el cono de Abrams. El cono de Abrams me permite medir el asentamiento. ¿Qué más? La autocompactación. ¿Cómo realizo la autocompactación? A ver, contanos un poquito. Había un ensayo que era de eso. Con el del anillo japonés, creo. No me acuerdo el nombre. Había uno que medía qué tanto fluía, qué distancia. No me acuerdo. También el que era en L, en la caja en L. Esa. A ver, ¿qué se mide con eso? ¿Qué características son necesarias para poder justamente saber si es el hormigón adecuado para la dosificación que he pensado? La granulometría. Y asentamiento, perfecto. Granulometría, muy La importante. granulometría lo hago previo, Claro. ¿sí? Porque en función de la granulometría y del tamaño máximo que me dé ese árido, voy a dosificar el hormigón y voy a elegir ese árido en función de la densidad de armadura. Obtengo cilindros, saco muestras de cilindros para después posteriormente hacer pruebas de resistencia en Perfecto. el laboratorio. Bien, pero hay un ensayo que es muy sencillo para poder más o menos saber si estoy dentro de las cantidades de cemento y las cantidades de árido que se han proyectado. A ver, ¿qué más tengo posibilidades de hacer antes de moldear probetas? ¿Alguien recuerda lo que era el peso unitario? Sí. La densidad ¿Para qué sería sirve el peso unitario? para determinar el peso específico, la densidad del hormigón 6. ¿Y qué Se corta un poco, profe. ¿Qué me estaría permitiendo el peso unitario o la densidad? ¿Qué me permitiría conocer? Vamos, los que han aprobado tecnología del hormigón. El peso de la estructura y aparte la cantidad de aire que tenemos incorporado en el hormigón sería. No, La normalmente cantidad de aire importante, la bien. dosificación del hormigón se realiza por peso, entonces comparando la dosificación teórica con el peso unitario después de haber tomado la muestra, puedo inferir en la cantidad de materiales que se puso y en el peso, digamos, propio del hormigón elaborado, digamos. Perfecto. Cantidad de masa dentro de un Esa es volumen. la respuesta. Claro, pero lo que está diciendo su compañero es justamente eso. Yo estoy dosificando y estoy realizando ese pastón de hormigón por peso. Entonces el peso unitario me permite rápidamente saber si se está elaborando
tal cual se había proyectado esa mezcla. Es una manera rápida, ¿sí? Y es un ensayo que lo puedo realizar justamente al pie de la planta de hormigón antes de transportar el hormigón al pie del molde. A ver, Francisco Ludueña, vos que tenés mucha experiencia en laboratorio, contanos un poquito. Sí. Dale, Francisco. ¿Qué? Vos que tenés experiencia en el laboratorio, contanos un poquito cómo controlarías vos el hormigón antes de que vaya a ser transportado y colocado en moldes. Bueno, primero, Vamos, Fran. tal cual como decía el otro compañero Ulises, el tema de corroborar el peso unitario. Bueno, también como nombraron anteriormente con el cono de Abrams, también con eso veríamos el escurrimiento, digamos, que sería lo más importante también para corroborar, digamos. Y después no sé, me quedé ahí. Bien, está bueno tu aporte. Hablaron de aire incorporado, es por ahí importante, pero no tanto. Con el aparato de Washington sería hacerlo ahí en el momento. No es tan común, eso más bien se hace en el laboratorio para poder aprobar estas mezclas, pero lo más importante es asentamiento y el peso unitario es lo más importante. Y está bien lo que comentaron también de ir elaborando las probetas. No se olviden de que necesitamos garantizar la resistencia característica y también necesitamos elaborar probetas para tener la posibilidad de colocarlas junto a la pieza cuando se someta al curado a vapor, ¿sí? Claro, en ese caso estaba pensando eso de que la elaboración de la probeta tiene que ser lo más similar a la elaboración de cómo se va a hacer en el futuro de ese hormigón, digamos, porque si no, poder comparar. Cuando fui a Bajo Grande estaban justo haciendo los pilotes, creo que era la cámara de ingreso, y sacaba la ingeniera sacaba muestras de cada camión que ingresaba y en una planilla anotaba la hora, el día, no sé si incluso la temperatura del hormigón, todo, o no sé si era invierno, no me acuerdo, y después nos decían que no sé si a los 28 días las ensayaban o algo por el estilo. Bueno, ustedes eso lo saben de tecnología del hormigón, la resistencia característica se hace a la edad de 28 días, pero bueno, nosotros no podemos esperar 28 días, porque en los 28 días la obra ya está terminada. Lo que nosotros hacemos también para, además de la resistencia a los 28 días, sacamos probetas para colocarlas junto a la pieza para que reciba el mismo proceso de curado a vapor, para saber si esa resistencia inmediata me permite a mí desmoldar la pieza. Ya vamos a ver un poquito más adelante una filmina donde vemos cómo rápidamente podemos ir teniendo el comportamiento de estas resistencias y vamos teniendo el historial. Algo que comentó ahí Fabricio es este tema de la temperatura. No es menor el tema cuando estamos realizando y fabricando estas piezas en temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno. Bien, entonces antes de comenzar a llevar el hormigón a las piezas, realizamos todo esto que hemos mencionado. Los vibradores, dijimos que lo más común son los vibradores de inmersión, los vibradores de aguja. Hay ciertos detalles que hay que tener en cuenta en el vibrado, en el transporte y la colocación del hormigón. Cuando se lo termina de vibrar, cuando se termina de vibrar y de colocar todo el hormigón, con una llana metálica, inmediatamente se cubre la pieza para poder ir aplicándole vapor, para acelerar el fraguado y el endurecimiento del hormigón. Como decíamos recién, hay probetas que se colocan junto con la pieza para que reciban el mismo proceso de curado vapor. Una vez que
el laboratorio nos dé el ok porque la resistencia es la adecuada, podemos proceder al desmolde, levantar las piezas y llevar al acopio. Lo que estamos viendo acá es justamente cuando el hormigón sale de la planta hormigonera mediante estas tolvas, con el vehículo que sea, lo más común es utilizar tractores, transportamos el hormigón hacia la zona de los moldes donde está la pieza. Sí que no. Bueno, ustedes saben de que si el hormigón lo vertimos desde una altura excesiva, y lo colocamos de manera que haya una caída libre, donde no esté guiada por una tolva adecuada, como vemos acá, se produce la segregación de los áridos y empiezan a aparecer estos bolsones de aire. Esto lo que me genera son las imperfecciones de los nidos de grava o de las oquedades. Entonces lo correcto es poder conducir desde las tolvas hasta la superficie del molde con algún agregado, con alguna prolongación de esta tolva de descarga, para que no se produzca esta caída libre y el hormigón quede homogéneo y no se generen, como vemos acá en lo incorrecto, estas segregaciones que lo que se generan son bolsones de aire. Otro tema importante. Una consulta. Sí, dale. Sí, ahí en el caso que justo asociando esto también con el tema del vibrado, si hay un excesivo vibrado con la aguja, también puede pasar esto a la segregación. Sí, ¿o no? ya lo vamos a ver en la próxima mina. Sí, está muy bien lo que estás diciendo. Pero quiero terminar con, justamente, nosotros con la tolva vamos descargando a lo largo de toda la pieza, el hormigón, y algo que no es menor es cómo cae el hormigón, cómo se desparrama el hormigón en el sentido de la pieza, y que la compuerta esté abierta en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en el sentido contrario, la tolva lo que va generando en esa descarga son justamente nidos de grava. Lo que mencionaba recién, justamente, los vibradores, cómo correctamente deben ser utilizados y cómo correctamente debe ser distribuido ese vibrador a lo largo de toda la pieza. Acá lo que estamos viendo es este operario que va vibrando y este operario que va haciendo el llaneado y terminando la superficie para que quede lo más pareja posible. Acá lo importante es ir trabajando en secuencia, porque lo que necesitamos es tapar la pieza lo antes posible. Fíjense que acá vemos los ganchos de izado, para que posteriormente, una vez que se le ha dado el vapor, podamos izar la pieza. Estos serían los vibradores de inmersión, ustedes esto ya lo conocen, y estos son los vibradores de contacto o vibradores que se pueden colocar en el molde. ¿Qué es lo más común? Lo más común son estos vibradores de inmersión de distintos diámetros. En esto, el diámetro elegido tiene que estar en función del tipo de la densidad de armadura y sobre todo del tamaño máximo de los áridos. Esto el fabricante me lo recomienda, y es importante realizar pruebas para poder garantizar la mejor justamente terminación de la pieza. Estos vibradores de contacto que se colocan amurados al molde tienen una eficiencia de vibrado interesante. Lo importante es que estos vibradores de contacto tienen que ser justamente adosados en las distintas partes del molde, y para eso es muy importante en este tipo de vibradores realizar pruebas adecuadas. ¿Por qué? Porque el molde, cada tipología de molde, con los espesores de paneles, y tiene un comportamiento distinto.
No se olviden de que el vibrador, el objetivo es vibrar el hormigón para sacar el exceso de aire y de agua que puede llegar a tener la muestra. Y para que el vibrador vibre la masa de hormigón, no se olviden la importancia de que el molde tiene que estar lo suficientemente aislado del piso, de la tierra, ¿bien? Porque si no tiene aislación, ese molde, la vibración va a parar al piso y no se aprovecha en su totalidad, 100%, en vibrar la masa de hormigón. Entonces, la aislación de los moldes a la tierra con un buen taco de goma es importante para poder asegurar la eficiencia del vibrado. Esto ustedes lo han visto seguramente, lo refrescamos de cómo tiene que ser vibrado correctamente una pieza de estas características, donde la característica principal es que justamente tengo una dimensión lineal y tengo que ir vibrando teniendo en cuenta de que el diámetro efectivo de vibrado más o menos son 10 veces el diámetro del vibrador. Lo importante acá son las profundidades de vibrado. Lo importante es que hay que sumergir rápidamente teniendo en cuenta de ir vibrando cada capa, sumergiendo el vibrador en la primera capa más o menos de unos 10 centímetros y voy extrayendo lentamente. Ustedes en la V está subido un apunte donde están las consideraciones más importantes tanto para el vibrado como para el curado. Ahí habla de velocidades, ¿no? De cómo sumergir y cómo ir extrayendo lentamente. Hoy, de manera industrial, yo lo que le tengo que enseñar a las personas es que, bueno, cuestiones básicas, ¿no? De que no vayan acomodando el hormigón con el vibrador, primer punto, a que lo sumerja, bueno, tratando de ir hasta las distintas capas y justamente vibrar hasta que no aparezcan más burbujas de aire. No vaya irregularmente introduciendo el vibrador. Tengo que tener en cuenta un diámetro efectivo de vibrado y para eso tengo que más o menos saber a qué distancia voy introduciendo el vibrador y a qué velocidad voy entrando el vibrador y sacándolo. Entonces, irregularmente no, tengo que tener una malla más o menos ideal de cada cuánto tengo que introducir y qué separación en función del diámetro del vibrador. Algo que es importantísimo es evitar tocar el molde con el vibrador. ¿Por qué? Tanto el molde como la armadura es importante que no entre en contacto. Yo lo que hago con el vibrado es justamente acomodar no acomodar el hormigón, sino tratar de sacar de la masa de hormigón el aire y el exceso de agua. Entonces, no tocar el molde y no tocar la malla de hormigón. Cuando sucede esto, la lechada, el exceso de agua, arrastra el cemento y esto hace de que se me marque la lechada cementicia alrededor de la armadura y esto hace de que cuando tengo espesores de recubrimiento escasos aparezca como que la malla está marcada. Esto ya lo vamos a ver sobre todo en los paneles de cerramiento, donde hay grandes superficies. Pero lo importante es que el vibrador no lo puedo utilizar para transportar y distribuir el ion, sino fundamentalmente lo tengo que utilizar el exceso de aire que se me vaya incorporando a medida que voy colocando el hormigón. Y una recomendación que siempre dan los fabricantes
es que el vibrador no lo puedo hacer funcionar por mucho tiempo fuera de la masa de hormigón. Eso lo que hace es justamente ir degradando la vida útil del hormigón. ¿Qué pasa entonces qué defectos aparecen cuando tengo un mal vibrado? Bueno, empiezan a aparecer estas oquedades, empieza a aparecer estos nidos de grava o el exceso de porosidad. Cuando tengo estos defectos en los moldes que mencioné al principio, moldes que no sean perfectamente estancos, fíjense en lo que aparece, estas rebabas que hace que la arista del elemento no sea perfecta. O bien, esto que yo les mencionaba, cuando la lechada de cemento se me va por esta justamente esta falta de estanqueidad del molde, aparecen estas marcas que, bueno, cuando la pieza está a la vista, son imperfecciones que no es normal que ocurran. Fíjense acá con más detalle, esta línea es justamente que ha segregado lechada y esa lechada hace que me generen estas masas. Otra cosa que estamos viendo en esta foto son las distintas coloraciones que muchas veces aparecen, estas coloraciones oscuras, porque el desmoldante no es el adecuado. O bien porque hay un exceso de desmoldantes y este exceso de desmoldante lo que me genera son manchas en la superficie. No se olviden de que después cuando estoy en obra y el dueño de la obra me dice, pero bueno, yo no puedo permitir porque estoy en un destino donde, por ejemplo, estamos hablando de una nave industrial o bien una obra que va a ser, por ejemplo, he visto casos en donde esa obra es un centro médico, por ejemplo, y esa columna está a la vista, entonces después hay que retrabajarla, hay que pintarla, y cuando hay exceso de desmoldante, muchas veces la pintura no adhiere correctamente. Entonces eso es algo a tener en cuenta. El tipo de desmoldante y la cantidad de desmoldante es algo muy importante para que no se me generen manchas y no se me generen estos elementos que mencionábamos. Acá vemos las oquedades, acá vemos estas porosidades, y acá lo que vemos es que, bueno, empieza a notarse la armadura. Esto es porque no se ha colocado correctamente el recubrimiento, y esto se ha producido porque acá, como podemos ver, prácticamente la armadura ha estado tocando el molde, entonces acá hay un escaso recubrimiento que se traduce después en que vemos la armadura marcada. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Además de lo estético, y ya voy a la pregunta, es que si yo estoy en un lugar donde el clima o el ambiente sea inadecuado, que tenga un ambiente que sea hostil, esto lo que hace es la posibilidad de que empiece a corroerse la armadura porque no tengo el recubrimiento adecuado. Escucho las preguntas. No, justamente nosotros en el puente, en la viga WT, desde abajo se ve justamente la parte baja de la viga WT, como todas líneas transversales así. ¿Será lo mismo? Entonces, cuando hablamos de que antes de colocar la armadura en el molde, tengo que colocar los separadores y tengo que verificar justamente que la armadura no toque el molde, que después el defecto que me aparece es esto. No sé si puede ser esto, claro. Correcto, es muy probable. Está bien lo que vamos viendo y cómo ustedes tienen que ir analizando todos estos procesos. Este tema del tapado de las piezas es importantísimo, sobre todo porque
¿Cuál es el fenómeno? Bueno, a medida que voy terminando la pieza, el exceso de agua superficialmente va subiendo a la parte que estamos viendo acá terminándola. ¿Y qué pasa cuando hace mucho calor? Y azota las piezas recién terminadas y no las tapamos adecuadamente, esa agua de exudación hace que desaparezca rápidamente sobre la superficie y muchas veces se me va generando fisuras y grietas en el hormigón en estado fresco. Y esto muchas veces se traduce en ya la pieza terminada. Entonces, para evitar estar llaneando continuamente, es importantísimo el tapado inmediato de la pieza para proceder a darle vapor. Entonces, el tapado a lo largo de toda la pista es importantísimo que se vaya realizando a medida de que voy llaneando y terminando la pieza. Estas lonas que se van colocando sobre la pieza, con arcos metálicos, ya lo vamos a ver más en detalle en otra filmina, para impedir que la lona toque la pieza. Por lo general esta lona se coloca con un carrito que voy deslizando a lo largo de toda la pista de producción, y vuelvo a reiterar, sobre todo cuando estoy en verano, hay mucho viento, ese aire caliente sobre el hormigón que está comenzando a exudar, después se traduce en fisuras y o en grietas, que es lo más peligroso. Acá lo que vemos son pequeñas fisuras, pero yo he visto, la verdad, que cuando empieza el aire caliente a soplar sobre las piezas, suceden muchas veces fisuras que después, por más que voy llaneando la pieza, es difícil de que esa pieza quede en perfectas condiciones. Si nos quedó claro, entonces, todo lo referente a lo que es la elaboración del hormigón, el transporte del hormigón, la colocación del hormigón, el vibrado, el terminado, cuando hemos tapado la pieza, procedemos a curar el vapor. Nosotros dijimos en la reunión pasada, bueno, que necesitamos tener una caldera que me produzca un volumen de vapor que sea el necesario para que sea distribuido por las cañerías que tengo alrededor de los moldes. De esas cañerías, ya vamos a ver una filmina, saco mangueritas que coloco debajo de las lonas, incluso también por debajo del molde de hormigón, para que el vapor con cierta temperatura, a presión atmosférica, esto son los distintos tipos de curados, lo que necesito es tener humedad, ¿sí? Y temperatura. La humedad me asegura que voy a conseguir resistencia más rápido, voy a impedir justamente la retracción natural que se produce a medida que el cemento se va hidratando, y esto me va a permitir no generar fisuras en la superficie que recién veíamos, que después se trasladan en la pieza ya terminada. El método, lo más común, es vapor a presión atmosférica, ¿sí? No introducir una alta presión en cámaras, porque eso se hace normalmente en otro tipo de piezas. Acá el vapor llega a la pieza, no es que la pieza la llevo a una cámara de vapor. Y esto del calentamiento eléctrico, por lo general, son mantas que se hacen cuando estoy fabricando losas in situ. Entonces acá lo que se realiza es el vapor que se genera desde una caldera, se transporta en cañerías, se lleva hasta la pieza, y esto me garantiza la humedad y el ciclo de temperatura para poder lograr este seguimiento del fraguado y el endurecimiento del hormigón en la pieza.
Este ciclo es importante y es importante respetar y tener en cuenta porque justamente la espera, que normalmente son a 2 a 3 horas, una vez que es terminado y tapado la pieza, es importante de respetar para justamente ir permitiendo que las reacciones que se van generando a medida que el cemento se va hidratando, esas reacciones se den naturalmente y no se vean entorpecidas por la temperatura que tiene que tener un gradiente de ascenso que se tiene que respetar a lo sumo 20 grados, grados centígrados por hora. Entonces lo que se hace es calcular justamente desde la temperatura ambiente hasta la temperatura máxima que quiero lograr, que no tiene que superar los 90-95 grados, porque si supero esa temperatura voy a tener problemas con la resistencia a los 28 días. Obviamente que a medida que llego a esta temperatura máxima, este tiempo de temperatura máxima lo puedo ir acortando, pero eso va a estar en función de qué resistencia inmediata tengo que obtener y después de cuántas horas. Lo normal es que hablemos de unas 6 a 10 horas, 6 a 12 horas, y eso va a estar en función de, bueno, cuántas veces voy a reutilizar el molde. Si yo en un turno de trabajo voy a utilizar el molde una sola vez, no hay problema. Si yo necesito aumentar la producción, voy a tratar de que tenga 2 turnos de trabajo para poder utilizar el molde 2 veces. Entonces voy a aprovechar con el curado vapor a obtener temperaturas lo más altas posibles, siempre respetando la temperatura máxima, y dándole amesetando este tiempo, lo máximo que me permita la reutilización del molde. Todo esto depende de la temperatura exterior que tenga. Si estoy en invierno, este gradiente lo tengo que hacer de la manera más controlada. Voy a tener que mantener la temperatura máxima lo suficientemente para poder garantizar que la resistencia inmediata posteriormente me dé, y voy a tener que respetar este descenso de temperatura. Yo no puedo, cuando estoy justamente en invierno y tengo temperaturas bajo cero, una vez que llegue a los 90 grados, cortar el vapor y destapar la pieza. ¿Por qué? Porque se me genera un gradiente térmico muy alto que me puede generar fisuras en el hormigón donde todavía no tengo la resistencia adecuada. Distinto es en verano, donde la temperatura ambiente es alta, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta el gradiente para no sobrepasar los 90 grados, y a lo mejor cuando tengo 90 grados, ya ahí sí corto el vapor y el descenso se me produce naturalmente, ¿sí? Sin necesidad de ir dándole vapor, porque la temperatura exterior es alta y el gradiente térmico entre los 90 y la temperatura exterior no va a ser tan alto que me generen estas fisuras como había mencionado antes. Estos ciclos de vapor los tengo que tener controlados por esto que mencioné. ¿Cómo se controla? Y bueno, yo puedo hacerlo manualmente, pero lo óptimo es tener controladores de temperatura que se van dejando en distintas posiciones a lo largo de todo el molde, ¿sí? Y esos controladores de temperatura me van registrando a lo largo del tiempo las distintas temperaturas, y es más, después lo puedo ir graficando para saber al otro día o terminado el tiempo en que me dure este turno de trabajo, para saber si el ciclo ha sido adecuado y posteriormente romper la probeta, ¿sí? Para saber si ese ensayo a las 24 horas o a las 12 horas
resistencia adecuada, y voy empezando a tener para los distintos tipos de hormigón, cómo a partir del curado a vapor quedado, cómo esa resistencia a lo largo del tiempo se va manteniendo. Esta resistencia inmediata es, digamos, un dato que me va a permitir inferir la resistencia característica a los 28 días, que es lo que me está pidiendo el calculista. Como yo les mencionaba, yo no puedo esperar 28 días. Yo tengo que ir asegurándome un comportamiento razonable de esta resistencia inmediata para poder inferir la resistencia a los 28 días, que es lo que voy a tener que demostrarle al dueño de la obra, al ingeniero que esté a cargo de la obra, donde muchas veces a los 28 días la obra ya está terminada, están montados los elementos, de demostrar que he conseguido en esas piezas el hormigón que me ha requerido el calculista. ¿Sí? Vamos acá a hacer una pequeña pausa y quiero saber si lo que he mencionado, a partir de lo que he mencionado del hormigón y de su curado, se ha comprendido adecuadamente. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud? Se entiende, profe. Bueno, no se olviden de que ustedes en la UV tienen un pequeño apunte donde hay algunas consideraciones más profundas de lo que yo he mencionado hasta ahora, ¿sí? Es importante que lo lean, hay algunas fotografías también, ¿sí? Entonces es interesante que ustedes consulten ese material adecuadamente. Una vez entonces que he obtenido esa resistencia indicada para poder levantar la pieza y llevarla al acopio o llevarla al camión, ¿sí? Es importantísimo que se cuide cómo se va a realizar ese desmonte. Vimos de que en el caso de estas columnas tengo los ganchos guisados. Esos ganchos guisados los he colocado según el calculista me ha indicado. Y lo importante a tener en cuenta es qué esfuerzos se realizan y con qué elementos voy a realizar esfuerzos para poder desmoldar la pieza. Corto utilizar balancines o utilizar eslingas donde yo pueda lograr de que en todo momento el esfuerzo pase por el centro de gravedad de la pieza, porque de contrario la pieza debe ser concentración de esfuerzos en alguna punta de la pieza, y eso se traduce en que haya un desprendimiento del hormigón, y ese desprendimiento del hormigón me va a obligar a mí a que después, bueno, tenga que curar y proteger ese lugar, y bueno, lo tengo que llevar al acopio, lo tengo que transportar. Fíjense que cada movimiento es con el puente grúa. El puente grúa, si lo utilizo para desmoldar las piezas o para transportar la armadura a la zona de los moldes, va a estar ocupado, y si lo tengo que ocupar para hacer un retrabajo, eso me va a quitar productividad en el proceso de fabricación. ¿Estamos? Entonces, son todos estos controles importantísimos a tener en cuenta, lo que hemos mencionado, porque cuando esos controles no se realizan, empiezan a aparecer estas fallas, y estas fallas se traducen en lo que ustedes van a ir relevando en las obras que han elegido para eso. ¿Estamos hasta acá con las columnas? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que has visto todo en este tipo de elementos? ¿Columnas o vigas rectangulares? Sobre todo estamos viendo piezas que tengan armadura convencional. ¿Alguna inquietud, alguna aporte que quieran hacer? Profe, una consulta. En cuanto, digamos, el llenado de los moldes,
hasta la puesta en servicio de la pieza, ¿aproximadamente cuánto tiempo puede tardar? Lo óptimo para poder justamente obtener las mayores ventajas de lo que es ahorro de tiempos, lo óptimo que sería que yo una vez que desmoldo la pieza la pueda cargar en el camión y poder llevarla a la obra, ¿sí? Entonces, esta resistencia inmediata es la que me está pidiendo el calculista para poder desmoldar y poder montarla a la pieza ya en la obra. La realidad es que desde que yo, si estoy suponiendo esta condición ideal, de que saco la pieza del molde y la llevo a la obra, eso sería lo ideal, porque ahí estoy logrando las principales ventajas, que es ir acortando los plazos. No se olviden que hasta que esa columna le voy justamente a apoyar la viga para posteriormente colocar todos los elementos, no va a ser inmediato, no va a ser de un día para el otro. Por lo general son semanas, pero se supone que con la resistencia inmediata yo puedo desmoldar, cargar en el camión y montar esa pieza en la obra. Claro, o sea que la resistencia que se busca es la de montaje, digamos, no Sí, tanto la de desarrollo directo. Más que montaje, primero hablamos de la resistencia para desmoldar. Yo no puedo montar si no es desmoldado. Yo no puedo llevar a la obra, se supone, si tengo defectos. Estos defectos que puede ser justamente excesiva porosidad, excesiva oquedad, zonas donde se haya vibrado mal y me aparezcan manchas, porque he desmoldado mal y he asentado en algún punto, haya un desprendimiento del hormigón. Entonces, esa es mi primera etapa. Yo no puedo llevar a la obra piezas que tengan defectos, porque una vez que está montada esa pieza, en la obra es muy costosa la reparación. ¿Está bien? Entonces, cuando la pieza se desmolda, ahí está esta segunda instancia de inspección que es importantísima. Es el control de la terminación de la pieza. ¿Está correcto esto que estoy mencionando? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Y una pregunta, si pasa de que en obra, o sea, que la pieza tiene ciertos defectos. Por ejemplo, el puente nuestro, las columnas tienen alguna que otra porosidad, tienen manchas o cosas así. ¿Hay el fabricante que tiene que hacer? ¿Destruirla y hacer de nuevo? No. Lo que tenemos que entender acá es el concepto de fijar primeramente estándares de calidad, ¿sí? Previo a contratar la obra, cuando nosotros vimos las filminas de proyecto optimizado, en el estudio de la factibilidad técnica y económica aparecían los niveles de calidad. Es decir, yo contrato una obra, ahora me pongo del otro lado, soy la responsable de la obra, contrato esta obra con ciertos niveles de calidad. Y estos niveles de calidad se acuerdan especificando qué niveles de terminación van a ser los aceptables. Y estos niveles de terminación están en función del destino de la obra. Una cosa es una columna que me sostenga una pasarela y otra cosa es una columna que quede a la vista en por ejemplo, una esquina. ¿Está bien? Los niveles de terminación, los niveles de calidad exigidos van a estar en función del destino de esa obra. No es lo mismo lo que ustedes, por ejemplo, mostraban en el silo de Palmar, donde tiene una función ese elemento estructural, hablemos de las columnas o de los paneles de cerramiento, donde es simplemente para contener toda la tierra que se va a utilizar para elaborar los ladrillos cerámicos.
esos elementos estructurales van a estar en contacto con la Tierra. De nuevo, no es lo mismo paneles de cerramiento o columnas que estén a la vista, y hablo de por ejemplo, yo di el ejemplo de una clínica, pero lo mismo sería para un laboratorio donde esté fabricando medicamentos o para una planta industrial donde esté fabricando alimentos. Entonces los niveles de terminación se pactan previamente y se estipulan en función del destino de la obra. ¿Está claro esto? Sí, profesora. Entonces, en función de esos niveles de calidad perfectamente establecidos, el fabricante, ahora sí me pongo del lado del fabricante y soy la responsable de que en la fábrica se ajusten los tiempos, pero no me puedo olvidar de ciertos controles. ¿Está bien? Los controles fundamentalmente son los que mencionamos en este sinóptico. En este sinóptico de fabricación, en este diagrama de flujo, voy determinando qué voy a hacer y qué voy a controlar. Pero bueno, vimos que hay características que son fundamentales, que si no las tengo bajo control, peligra que la pieza salga bien y peligra la posibilidad de llevar la obra. Nunca he visto que, bueno, sí, puede suceder de que la pieza se inutilice, pero por lo general, si estoy en una fábrica donde estos controles se realizan regularmente con los registros adecuados, eso después lo vamos a ver, si eso se respeta, no tendría por qué salir mal. No puedo darme el lujo como fabricante de que la pieza salga mal. ¿Por qué? Porque esos son retrabajos, son costos de no calidad que me dificulta el aprovechamiento de un proceso industrial. ¿Está claro hasta acá? ¿Se entiende esto? No es una obra, es una industria y yo tengo que asegurar el proceso de fabricación y tengo que asegurar los distintos controles en las distintas etapas. Y esos controles tienen que quedar debidamente registrados para yo después, al que me contrató la obra, al ingeniero responsable de la obra, le demuestre que tengo mis procesos controlados y que la pieza que le he llevado y le he montado cumple con todo lo que el calculista me ha estado pidiendo. ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, antes de pasar a estos paneles de cerramiento, donde acá la característica es que tengo una gran superficie y tengo nervios de pequeño tamaño. Entonces el proceso prácticamente es el mismo, lo que sí, acá hay ciertas variables que es importante tener en cuenta, sobre todo en el vibrado de estas piezas. Les propongo, antes de seguir con esto, que hagamos un corte de unos 15-20 minutos y después procedemos a ver las particularidades de este tipo de piezas. ¿Estamos entonces? Nos vemos en 15 minutos, 20 minutos. Perfecto. Aprovechen, tómense algo, vayan al baño, hagan lo que tengan que hacer y nos vemos en un ratito. Muchas gracias, la calle José. Familia.